Bueno, cuando hablamos de la tipología de casta, en este especial, hablamos de castas eh, buenas y malas, para hacer alguna distinción, o por lo menos para tratar de entender un poco más de qué va la cosa en términos de factores de poder, personas imprescindibles, gente que ha estado haciendo algo durante mucho tiempo y que hoy en día se lo asocia con el concepto de casta, pero en realidad tiene que ver con ser protagonista durante mucho tiempo a lo largo de la historia. Y en la Argentina hay un apellido que me pone muy, muy contento porque encima es de Tandil, que es un lugar que es como mi casa, que es el apellido Santamarina. Estamos con Gonzalo Santamarina, que es obviamente parte del legado de la familia Santamarina en Tandil, gente que da orgullo, que ha levantado la vara de la ética a la hora de laburar. Gonzalo es un dirigente político, hoy enrolado, él nos va a contar, pero está enrolado dentro de las ideas de la libertad, en esa revolución violeta que quiere llevar a Tandil y tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. Gonza, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué decís, Peter? Bien, la verdad que con muchas ganas de charlar con vos, porque cuando nos pusimos a armar este especial de casta, hay en general una Mm. mirada peyorativa de casta, eh, de, de alguna forma de delinquir o de hacerse de cosas de otro, estos casta. Y cuando uno piensa en el apellido Santa Marina, yo hablo de la casta del bien, digo, de un tipo que vino de Orense, España, y que en 1860 llega a esta mágica Tandil, y el tipo empieza de acomodar cosas a comprar una carreta y a comprar sus primeras vacas, y después empezar a mover cosas en carretas, ir creciendo, creciendo, y hacerse una parcelita. Y después el imperio de Santa Marina sigue creciendo y el tipo, bueno, después termina, él no sé si no tiene en total 18 hijos o 14 hijos. Em, 5 con la primera mujer y 13 con la segunda mujer. exacto, 18, No 18 hijos. todos, no todos sobrevivieron, algunos se murieron sin dejar Mm, descendencia. Hoy somos ujú. 13 ramas, pero sí, sí, tuvo una punta de hijos. Y la verdad es que cuando yo voy a Tandil, que es bastante menos de lo que quisiera, pero voy mucho, el apellido Santa Marina tiene que ver con la impronta y con la buena leche y el laburo y el legado. Y te pregunto a vos, ¿cómo te enterás vos que en qué momento de tu vida te das cuenta que sos parte de un eslabón de una cadena que viene de antaño y que hoy es una casta en el buen sentido? Es decir, un equipo de laburo y una forma de pensar la vida, ¿no? Mirá, el legado de mi tatarabuelo y de sus hijos, a nosotros nos llega por tradición oral. Es la tradición de la familia que fue pasando las anécdotas, pasando los acontecimientos históricos y bueno, y nos lo fueron transmitiendo. En definitiva, lo que nos muestran es una historia de gran sacrificio, de gran esfuerzo, de superación que empieza particularmente con un hecho trágico que no puedo soslayar cuando hablo de la historia de mi tatarabuelo, que es que su padre, cuando él tenía 8 años, se suicida enfrente de él en el puente de Hércules en la Coruña. Y antes de suicidarse le dice, cuida a tu madre y recomponé mi fortuna. ¿Por qué? Porque él había caído en desgracia en la corte por problemas de mujeres y fuego, y había sido defenestrado de la corte del rey Fernando VII y toma esta decisión trágica de quitarse la vida en frente de su hijo de 8 años, el mayor. Él tenía dos hermanos más y la historia sigue trágica porque se muere su mamá a los 6 meses de tristeza, de una depresión, de esto, ¿no? Como consecuencia de esto que había sucedido. Y él que vivía en la corte pasa a ser un don nadie, huérfano, de hecho termina en un orfanato, termina de aprender a leer y escribir en ese orfanato y a los 13 años un sacerdote le dice acá no tenés futuro y en el puerto de Vigo le da un doblón de oro, habla con el capitán y va y le dice, mira, este muchacho te va a pagar tu viaje a la Argentina en un barco a vela trabajando casi como esclavo, dando una mano en el barco, ¿no? Y cruza durante 3 meses el océano y sigue acá como de vuelta, con una mano atrás, una adelante,
no con fortuna, no acomodado, había dejado de ser alguien si su familia lo fue en España, y bueno, y desde ahí empieza esta epopeya que empieza tirando los bueyes del riachuelo, que se empantanaban en el puerto, y ahí conoce a los carreteros, y ahí en algún momento alguien le dice, mirá, en Tandil, que estaba recientemente creada Tandil por el brigadier Rodríguez, le dice, mirá, tenés ahí se necesita peones, ¿no querés ir? Y el tipo hace el viaje, se tardaba en Way, Junta de Bueyes, un mes y medio de viaje, vadeando fundamentalmente el Salado, era el accidente geográfico más complejo, ¿no? Y bueno, y ahí eso que referías vos, ¿no? Compra una carreta, empieza a hacer los viajes entre Buenos Aires, Tandil, Mar del Plata, se tardaba 3 meses entre ir y volver, y bueno, y después sí, de mucho tiempo va amasando una gran fortuna. Lo que en realidad después se transformaron en lo que fueron los grandes comisionistas, que siguen Es estando. un Digo, transportista, exacto, un yo lo gran. trabajaba con Garaguso de la empresa de logística del abuelo, y obviamente son parte de esa ida y vuelta, de ese comercio Buenos Aires-Tandil, que es absolutamente imprescindible y que nunca va a ser reemplazado por nada. O sea que tu tatarabuelo en realidad es una historia de resiliencia de algo que hoy se mantiene absolutamente. Totalmente, totalmente. Se termina como medio de locomoción con la llegada, la gloriosa llegada del tren a Tandil en 1883. Él lo empezaba a ver, que se venía el tren y que él tenía que hacer diversificar sus decisiones económicas. Y bueno, obviamente él había acumulado, había comprado mucha tierra, tierra que Sí, hoy hay que verla con el horizonte cultural e histórico de ese momento, tierra que no valía, tierra que la mayoría de los argentinos de ese momento no sabía qué hacer con ella, y él de haberla vivido y de haberla recorrido durante 40 años en el viaje en carreta, tenía una idea de qué se podía hacer con esa tierra. Empezó a alambrar, empezó a tener ganado, primero lanar, después vacuno, primero fue el lanar, tenía muchas cabezas de ganado, fue forjando una gran empresa. No era el campo de que conocemos hoy, en un campo ajá, donde él con otro extranjero fascinante de nuestra historia de Tandil, que es Juan Full, que es el sí, que trae claro. la tecnología del molino harinero, Ujú, de la cosecha del trigo y la molienda. Todavía tenemos aquí en el dique el vestigio de lo que fuera su chimenea, una larga chimenea histórica. Bueno, ujú, digo, con gente así, nuestra querida Pampa se fue forjando y fue saliendo adelante. Y hay algunos que nos miran desde el prejuicio, quizá con algo de resentimiento, porque se quedan con la foto final, que la foto final, la fortuna, pero la foto final es trágica también, porque no muchos saben que después de haber amasado esa fortuna y armado una gran familia, una linda familia con muy buenos valores, que lo supo transmitir a sus 13 hijos, él se suicida también, porque evidentemente no pudo procesar en su psiquis y no había herramienta en ese momento para procesar lo que le había pasado a los 8 años. sí, claro. En- Sí, es una historia que lamentablemente se repite esa tragedia, pero que pienso, él logró inspirar y logró traspasar, eh, inspirar a las siguientes generaciones. Y estando yo en una Argentina del 2025 que poco tiene que ver con esa Argentina de esa época, sí estamos en un momento en el cual se está refundando la Argentina. Y venimos de una etapa de mucha estigmatización del empresariado, en esta cosa de la casta empresaria prebendaria, de la que hablaba Mauricio Macri cuando llega al poder y dice hay que gastarse los mocasines y no andar por los ministerios pidiendo favores. Llega ahora Milei a decir, muchachos, se acabó, hay que salir a hacer negocios y a trabajar de una forma honesta, ética. ¿Cómo ves vos esa impronta de ese nacimiento, de ese legado, de ese grupo empresario que forja tu tatarabuelo a hoy Santa Marina? ¿Qué legado deja? ¿Cómo hacen ustedes para ser gente?
que siga siendo orgullo, que siga siendo ético y no que caiga dentro del concepto peyorativo de casta. Bueno, básicamente es refrendando la cultura del trabajo. Es decir, en lo personal, nosotros no recibimos herencia. Ujú. Pensá que es una familia muy prolífica. En mi generación somos 55 primos hermanos. Yo tuve 22 tíos, 11 hermanos tuvo mi papá, con lo cual a nosotros no nos llegó la fortuna de Ramón Santamarina. Te diría que ni un peso y realmente lo digo, yo me tuve que hacer de abajo. Mi mamá es una costurera que aprendió el oficio, esto ya por familia materna, de la tapicería y la costura, y hoy si a esta hora está sentada en la máquina de coser seguramente allá en mi casa natal cosiendo, ¿no? Y mi papá, que sí fue de sus dos hermanos, hubo de los 11 dos hermanos universitarios, no más, la estudió administración de empresas, pero terminó haciendo los presupuestos y las colocaciones de una empresa pyme familiar de cortinas, acolchados y demás, ¿no? Fundas. Una cosa muy de abajo, yo estudié en la universidad privada, pero me la tuve que pagar con mi trabajo desde el quinto año del colegio porque mis padres me dijeron que no me lo podían pagar. Claro, Así que yo tengo el capital social de un apellido que viene con toda esa impronta, pero yo me hice abajo. Yo no, nosotros nos quedó un casco lleno de historia, pero no tiene valor económico y somos 100 dueños, con lo cual no, claro. de ahí no, ahí tiene un tambo productivo, gracias a Dios que lo hemos sostenido en, en estas Argentinas tan difíciles de todos los últimos tiempos, con mucho esfuerzo y que eso mantiene la estructura de ese casco donde está la historia, donde estuvo mi tatarabuelo, es la estancia que levantó mi tatarabuelo en vida, pero no recibí fortuna. Y no me quejo, pero sí recibí, que para mí lo más importante es que las cosas se ganan con esfuerzo, con mérito, Ujú. trabajando. Es el gran daño que le Bueno, hizo el populismo y el kirchnerismo y la casta estafadora a los argentinos y creo que es el gran daño que nos hizo, que fue destruir la cultura del trabajo en un ujú. segmento de la sociedad. Y, Vos sabés eso es, que, y esa es la casta, te diría, la casta que más bronca me da, porque es la casta que sostuvo sus privilegios en nombre del pueblo y a costa del pueblo. ¿Sí? bueno, ahí está la llegada de Milei y te quería llevar a tu rol como dirigente liberal, porque sin lugar a duda, Tandil es un lugar donde la sociedad con la clase dirigente nos jode. Digo, en Tandil no existe que un concejal tenga un Audi A8 y no explique, no existe que un tipo tenga avión privado y no explique, no existe. Digamos, Miguel Lunghi es un tipo que vos podés coincidir, no coincidir, el actual intendente que no cree demasiado en la alternancia porque va a ser un cuarto de siglo, un cuarto de siglo que está Miguel, pero nadie podría pensar que Lunghi tiene 5 palos verdes que se robó de los impuestos. No, 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 no es una posibilidad eso. ¿Qué te pasa a vos como dirigente política cuando llega Milei y empieza todo el mundo a decir, a ver, los políticos tienen que ser austeros, formarse? ¿Qué te pasó con eso teniendo en cuenta el legado de tu familia? No, me pareció de absoluto sentido común. Es decir, creo que era lo que la gente hace mucho tiempo estaba esperando en la Argentina. Ujú, Alguien que diga la verdad, que tenga determinación y que ponga las cosas en su lugar. Es ujú, decir, la estafa, yo siempre digo cuando me preguntan por los jubilados, por la situación de los trabajadores informales, digo un par de cosas. Lo primero que señalo es que a nosotros los gobiernos que dijeron defender al pueblo nos pusieron una mochila de una deuda inconmensurable en las espaldas de cada laburante, de cada jubilado esa deuda que tomaron livianamente y firmaron en nombre del pueblo y que ellos no van a pagar, que lo pagamos los ciudadanos a pie todos los días. Y esa deuda hay que pagarla. Y de ujú. eso no se habla. Y no la tomó mi ley. No la tomó mi ley. ¿Sí? No, no. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, que no están dispuestos, la casta, la verdadera casta en la Argentina no está dispuesta a pasar las reformas estructurales para terminar con los privilegios y para Claro. darnos las herramientas para que los informales puedan blanquearse y tener las coberturas de un trabajo registrado, un trabajo blanco, y que a partir de allí podamos fondear el sistema previsional argentino y pagarle mejor a los jubilados de manera no desde la magia, que votan cada dos por tres en el Congreso, sino desde la realidad. Ujú. Y eso es lo que uno les pide, ¿no? Entonces,
Eh, un poco creo que va por ahí. Creo que lo de Milei es muy oportuno. Mira, te lo digo más. Mirá con qué Es oportuno, pero sinceridad. no Si oportunista. Néstor Carlos Kirchner, te voy a escandalizar un poco, después del tremendo ajuste que hizo la economía en el 2001, tremendo, 5 millones de personas en clubes de trueque, tremendo. Ya se había hecho ese ajuste demencial, pero real, cuando asumió Kirchner. Si Néstor Kirchner hubiese hecho lo que está haciendo Milei ahora, esto de gastar menos de lo que se recauda, de cuidar las cuentas públicas, estaríamos en otra Argentina, hubiésemos ganado 25 años. Esta Claro, Argentina sería extraordinaria. La gente después de 20 años no debería estar dependiendo del Estado. Pasamos de que nadie, salvo los jubilados, absolutamente de manera legítima, en los 80, en los 90, eran los únicos que recibían una transferencia al Estado, a que más de 20 millones de personas estén recibiendo una transferencia al Estado, dependiendo de papá Estado. Hicimos pelota a la Argentina. Yo digo que la democracia argentina es un gran sistema político que nos garantiza, y eso es real, la alternancia, pero en términos económicos y sociales fue una extremadamente implacable fábrica de pobres. sí, claro. Si había un objetivo que era crear pobres, la democracia lo hizo perfecto. Empezamos con 7% de pobres, ese periodo democrático que tanto nos costó recuperar, y hoy estamos entre el 30, el 50, una Argentina desconocida, los que pintan canas, la Argentina de mis antepasados, los argentinos, este fue un país extraordinario. Si se levantaran muchos de ellos de sus tumbas, se sentirían realmente Estafado. estafados. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con la Argentina? La pregunta del millón. Es lo que dice cualquier extranjero que leyó una breve historia de la Argentina, cuando mira los edificios, mira esa sensación de grandeza, pero que fue absolutamente destruida, pero que en potencia está. Lo Bueno, mágico de esto es que la potencia está. Cualquier empresario hoy, cualquier político de bien hoy, arranca mucho mejor que Ramón Santamarina de claro. cara a la construcción social. Arranca mucho más adelante y eso es una buena noticia. Para cerrar, me gustaría tu mirada sobre la posibilidad de una Tandil Violeta. ¿Existe esa posibilidad? Sí, cada vez más. ¿Lo Vos ves? La pensás imagen de que, Milei, esta cosa no, de ir inculcando ese mileísmo en Tandil, ¿ves la posibilidad? mira, nosotros somos la fusión de una experiencia vecinal bien Sí, local, que es una forma de trabajo que nosotros tenemos desde antes de que surgiera la Libertad Avanza, que es Acción Tandilense. sí, claro. Y fuimos invitados, después de demostrar que trabajamos a conciencia muy cerca del vecino, fuimos invitados por Karina Milei y por Sebastián Pareja a hacer la cara del acuerdo con la Libertad Avanza. Nosotros, per se, quien está en el vecinalismo quiere autonomía para los vecinos, quiere grados de libertad, quiere un Estado óptimo, lo más chico posible en términos de que solo tiene que estar presente en las cosas importantes, con un buen sistema de salud, por supuesto brindando seguridad, que es algo que está perdiendo Tandil hoy, lamentablemente, es una ciudad mágica que hoy la inseguridad Me consta. está creciendo significativamente y nos preocupa y estamos marcando esta cuestión desde hace un tiempo con mucha fuerza y contundencia porque la seguridad en Tandil no se negocia, no la podemos perder porque se pincha el globo de lo mágico de Tandil. Digo, Tandil, bueno, fíjate el resultado del balotaje. El Sí, claro. 62%, Peter, de los tandilenses en la opción Massa Milei, el 62% dijo con claridad, vamos por Milei, y creo que por lo que alguna encuesta que estuve viendo por ahí, también nos indica que sigue prácticamente con ese nivel de adhesión el presidente, con lo cual, digo, pensar en un Tandil violeta es cada vez más una realidad. El otro día estuve en Altos Aires, es ahí en la sierra, arriba de todo.
Eh, ¿Y? y estuve visitando a mi amiga Laurita Vitulo y habían entrado a robar como 4 o 5 veces. ¿Sí? Le digo, Laura, ¿cómo puede ser que estén robando Pará, y acá? eso es una fortaleza. Imagínate, Bueno, a a eso ese- iba, o- digo, un lugar que si te roban ahí, flaco, tenés que meterte abajo de la cama con un punzón, porque ¿dónde mira, no te van a robar? hace un tiempo, y esto me duele decirlo porque uno no quiere decirlo, pero el sol, no podemos topar el sol con la mano, y además los problemas hay que identificarlos, diagnosticarlos, reconocerlos para poder atacarlos. Desde hace un tiempo que Tandil es una virtual zona liberada. Sí, claro. Sí, sí. Por un municipio que ha decidido desde hace un tiempo lamentablemente mirar para otro lado, no darle importancia a la problemática, un gobernador ausente en esta materia, una policía, yo digo, yo que me consta que hay policías buenos, yo digo en Tandil, los policías buenos hacen lo que pueden, los policías malos hacen lo que quieren, prendidos a la caja política, y los hay, y existen. Hace poco hubo una denuncia anónima, y esa semana uno de los denunciados lamentablemente se quitó la vida, pero te da la pauta que algo no estaba bien, que en esa denuncia había cosas que no estaban bien y que era real. Y bueno, y estamos hoy lidiando con esto, con un desmanejo absoluto del espacio público, una ciudad eh, magnífica y turística, donde el orden público no está consagrado, de la mano de una serie de inadaptados que motos, autos con escapes homologados hacen ruidos inconmensurables, sin respetar a los que viven en un geriátrico, las personas del Espectro autistas, autista. del espectro autista, perdón, de quienes están en su franco y necesitan dormir, los que están internados en hospitales, en sanatorios y clínicas de la ciudad. Bueno, hoy han copado la noche de Tandil y no se puede estar y no se puede dormir. Vos, que conocés bien Tandil, te cuento esto y decís, ¿qué pasó? Hay una gestión municipal que fue perdiendo energía, que fue perdiendo fuerza, que se va agotando, y bueno, creo que la demanda de la sociedad de a poco va entrando en una nueva conciencia de que es necesario renovar, que no hay que tenerle miedo a los nuevos liderazgos, que hay gente que, como nosotros, que venimos trabajando con mucha conciencia, que hemos recorrido los barrios, que conocemos la problemática de Tandil, que aprendemos todos los días algo nuevo y que estamos fundamentalmente dispuestos a escuchar al vecino, a escucharlo y Sí. prestarle Sí. atención, porque es el vecino el que nos marca, es el verdadero protagonista de lo que viene en Tandil. Nosotros queremos construir las soluciones de Tandil y el Tandil que viene a 50 años, pero con el vecino adentro, con el vecino desde su identidad, diciéndonos por dónde ellos creen que tiene que ir esto, qué Tandil quieren. Y Ujú. nosotros ordenando y planificando ese deseo del vecino, ¿no? Gonza, gracias por tu tiempo. Es un placer charlar con vos y espero tengamos una Tandil violeta, porque bueno, más allá de que uno pueda votar o no al espacio de Milei, sé que sos una persona íntegra y que sos parte de la solución de la política, no de los problemas. Así que gracias por tu Bueno, tiempo. gracias a vos por la oportunidad de esta entrevista tan en profundidad, que siempre nos viene bien tener los espacios para contarlo y éxitos en tu nuevo emprendimiento, que sos un valiente de la comunicación. Muchas gracias, campeón. Nos vemos. Nos vemos, a Chao, chao. disposición.